¿Recuerdas esa sensación? Esa en la que la vida parece fluir, todo en su lugar, las rutinas marcadas, las expectativas claras. Esa sensación de control, de un camino bien trazado, donde cada paso tiene un propósito y cada día se despliega con una familiaridad reconfortante. Y de repente, sin un ruido, sin un evento dramático, sin una crisis externa que lo justifique, algo cambia. No es un estruendo, no es una explosión que sacude los cimientos de tu mundo. Es algo mucho más sutil, más insidioso. Es un eco de vacío que empieza a resonar, no en los confines lejanos de tu existencia, sino en el lugar menos esperado, el más íntimo, justo al lado de quien se supone que es tu todo. Esa soledad que no es la ausencia física de compañía, no es la falta de personas a tu alrededor, sino la paradoja más cruel de todas, la de estar profundamente acompañado y aún así sentirse radicalmente invisible, inaudito y completamente solo. Es un dolor que la sociedad no te permite nombrar, porque supuestamente lo tienes todo. Tienes una pareja, una familia, una casa, una vida que, desde fuera, parece completa. Pero tú, en lo más profundo de tu ser, sabes la verdad. Y esa verdad, a veces, es un abismo silencioso que te consume desde dentro. Imagina una tarde de jueves. No un jueves cualquiera, sino uno que comenzó con la rutina habitual, casi ritual, de llevar a los niños a la escuela, cada uno con su mochila y sus pequeñas demandas matutinas. Luego, una jornada exigente en la oficina de contabilidad, donde los números bailan en las hojas de cálculo, donde la precisión es la reina y cada cifra debe cuadrar. Y, por supuesto, la lista mental, interminable y siempre presente, de la cena, las tareas pendientes, los compromisos del fin de semana. Para Camila, estos eran los pilares inquebrantables de su semana, los anclajes que daban forma y sentido a su existencia. Amaba la precisión de su trabajo, la forma en que los números, tan abstractos para otros, cobraban sentido bajo su mirada experta, los resultados tangibles y ordenados de su esfuerzo meticuloso. Amaba a sus hijos, su energía caótica, sus risas espontáneas y sus preguntas inesperadas eran una distracción bienvenida, un bálsamo contra la monotonía. Pero a medida que la tarde terminaba, cuando el último plato estaba limpio y guardado, cuando los cuentos de buenas noches habían sido leídos y los niños dormían, un tipo diferente de contabilidad emergía en su mente, la de un abismo emocional que se abría lentamente en su interior. Se encontró en la sala de estar, el suave resplandor de la televisión proyectando largas sombras danzantes sobre las paredes, creando un ambiente de intimidad superficial. Su esposo, Ricardo, estaba al otro lado de la habitación, inmerso, absorto en un documental sobre la historia de la música. Su perfil estaba iluminado por la pantalla, sereno, concentrado, pero completamente distante. Lo observó por un momento, casi como una extraña, notando la forma en que fruncía el ceño en concentración ante algún dato histórico, el sutil cambio de su peso en el sofá, el ritmo constante de su respiración. Conocía sus gestos, sus hábitos, el patrón de su sueño. Lo conocía, y sin embargo, en ese instante se sentía como si lo viera por primera vez, y a la vez como si nunca lo hubiera conocido realmente. Pensó en acercarse, en romper el silencio, en preguntar qué estaba viendo, en compartir un pensamiento fugaz de su día, un pequeño fragmento de su mundo interior. Pero las palabras se sentían pesadas, como piedras, atascadas en algún lugar entre su garganta y su pecho, incapaces de ascender. Imaginó la respuesta educada y breve que podría recibir, un monosílabo quizás, o una mirada rápida antes de que sus ojos volvieran a la pantalla, a su mundo de música e historia.
No era crueldad lo que percibía en Ricardo, era algo mucho más sutil y por ello más insidioso. Era una ausencia de conexión, una resignación silenciosa que se había filtrado, gota a gota, en el tejido de su vida compartida, erosionando los puentes que una vez los unieron. Era la sensación de que, aunque compartían el mismo espacio, vivían en universos paralelos, apenas rozándose. Esta no era la soledad de estar soltera, donde la ausencia del otro era clara, definida y de alguna manera esperada. Esta era una soledad que vestía el disfraz de la compañía, una paradoja que carcomía los bordes de su alma, dejando una herida invisible. Era la experiencia desconcertante de sentirse más invisible, más aislada, más insignificante de lo que nunca se había sentido cuando estaba verdaderamente sola, sin nadie a su lado. ¿Cómo le explicas al mundo, a tus amigos, a tu familia, a ti misma, que estás profundamente solo cuando duermes junto a alguien cada noche, cuando compartes un apellido, una casa, una historia? ¿Cómo nombras un dolor al que la sociedad espera que seas inmune porque tienes pareja, porque has triunfado en el amor? La vergüenza de sentir esta soledad, de no poder articularla, de no encontrarle un lugar en el discurso social, solo profundiza el abismo. Quizás esta no sea la historia exacta de Camila o Ricardo la que resuene contigo. Tal vez tus detalles son diferentes, tus circunstancias únicas, pero tal vez el sentimiento, esa punzada silenciosa, ese eco de vacío, es un eco familiar en tu propio corazón. Esa realización tranquila e inquietante de que la persona con la que construiste tu vida, la que se supone que es tu compañera más cercana, tu confidente, tu refugio, se siente a kilómetros de distancia, como una estrella lejana en el firmamento. Que el mismo lugar donde esperabas encontrar conexión, intimidad y comprensión se ha convertido, lenta e imperceptiblemente, en un paisaje de aislamiento silencioso, un desierto emocional donde las palabras se secan antes de ser pronunciadas. En este video, vamos a recorrer este sentimiento juntos. No estamos aquí para ofrecer soluciones rápidas o consejos superficiales. Estamos aquí para nombrar lo innombrable, para validar lo que sientes. Nos apoyaremos en una historia, la de Camila, que es un reflejo de muchas. Nos sumergiremos en un salmo antiguo, un clamor que habla de este mismo dolor, demostrando que no es una experiencia moderna, sino una parte intrínseca de la condición humana. Ofreceremos una reflexión que no busca respuestas fáciles, sino compañía honesta y un espacio para la vulnerabilidad. Y finalmente, compartiremos una oración que se atreve a nombrar lo innombrable, a llevar este dolor ante una presencia mayor. Verás una vela encendida durante todo nuestro tiempo juntos. Está aquí como un símbolo silencioso, pero poderoso, de la luz de Dios. Una luz que no espera a que la oscuridad termine para aparecer, sino que llega, con su brillo tenue pero constante, justo en medio de ella, ofreciendo una promesa de presencia. Camila finalmente se levantó del sofá, el zumbido silencioso de la televisión llenando el espacio. Un sonido que antes era reconfortante y ahora se sentía como un telón de fondo para su propia desolación. Caminó hacia la ventana, mirando las farolas familiares que salpicaban la calle, cada una un pequeño y solitario faro en la noche, iluminando un fragmento de oscuridad. El peso de un abismo tácito, un espacio no dicho, no reconocido, entre ella y el hombre que compartía la misma habitación, se sentía inmenso, casi físico. El camino a seguir, el futuro de su relación, se sentía completamente oscurecido, como un sendero sin luna. Y la pregunta silenciosa que resonaba en lo más profundo de su corazón,
Una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en momentos de desesperación era: ¿es esto todo lo que hay? ¿Es esta la totalidad de mi existencia, de mi amor, de mi conexión? El zumbido silencioso de la televisión, el perfil distante de un ser querido, las palabras no dichas que cuelgan pesadas en el aire, como nubes de tormenta que nunca descargan. Estos son los paisajes de un tipo particular de soledad, una que es más profunda y más insidiosa que la soledad física. No es la soledad de estar físicamente solo, de no tener a nadie cerca. Es la profunda y dolorosa soledad que puede instalarse cuando estás justo al lado de la persona con la que construiste tu vida, con la que compartes tu cama, tus sueños, tus hijos. Es la sensación de ser un búho en el desierto, una criatura solitaria en un vasto e indiferente paisaje, o un pájaro solitario en un tejado, observando el mundo desde la distancia, incluso dentro de las paredes de tu propia casa, en la misma relación que estaba destinada a ser tu refugio, tu santuario, tu lugar seguro. Quizás conoces este sentimiento. Es el temor silencioso que a veces te saluda por la mañana antes de que el día haya comenzado correctamente, antes de que te pongas la máscara para el mundo. Es la forma en que las conversaciones se sienten como navegar por un campo minado, donde cada palabra es sopesada con cautela, cada silencio es amplificado hasta volverse ensordecedor. Y el miedo a decir lo incorrecto, o a no decir nada en absoluto, se convierte en un pesado manto que te envuelve. Es la sensación de que estás interpretando un papel, siguiendo los movimientos de una vida compartida, de una rutina bien ensayada, mientras tu mundo interior permanece invisible, inaudito y completamente aislado. Puedes despertar junto a ellos, compartir comidas, criar hijos, construir una vida juntos, pero por dentro sientes un vasto espacio vacío donde solía haber conexión, donde una vez hubo intimidad o donde deseas desesperadamente que la hubiera. Es el miedo de que esta sea tu nueva normalidad, de que la distancia sea demasiado grande para salvarla, de que los puentes se hayan quemado, y la vergüenza de admitir que lo mismo que la sociedad celebra como el antídoto contra la soledad, el matrimonio, la pareja estable, se ha convertido, irónicamente, en su fuente más inesperada y dolorosa. 3000 años atrás, en un mundo muy diferente al nuestro, alguien sintió exactamente esto. Conocieron la desolación de sentirse completamente solos, incluso cuando estaban rodeados de gente, incluso cuando clamaban a su Dios. Y lo escribieron. Este es el Salmo 102, un clamor desde las profundidades del alma, un lamento que nombra el dolor innombrable, el sufrimiento silencioso que consume desde dentro. Es una voz que resuena a través de los siglos, validando tu propia experiencia. Escuchemos algunos fragmentos de este salmo y permitamos que sus palabras nos envuelvan, nos den permiso para sentir y para nombrar. Jehová, oye mi oración y llegue a ti mi clamor. Salmo 102, 1. Reina Valera, 1960. El salmista no comienza con una oración pulcra, perfecta, llena de palabras elocuentes. Comienza con una súplica directa, un clamor crudo y sin filtros, una voz que surge de la angustia más profunda. ¿Alguna vez has sentido eso? Una oración que no es un rezo formal, sino solo una súplica desesperada que brota desde lo más hondo de ti. ¿Un clamor que parece apenas salir de tus labios? ¿O tal vez es solo un grito silencioso que resuena en tu corazón, tan fuerte que crees que el universo entero debe escucharlo? Es la voz de la desesperación que busca ser escuchada, ser reconocida. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Salmo 102, 2.
Reina Valera, 1960. Sentir el rostro de Dios escondido, sentir que lo divino te ignora, te da la espalda, puede ser un eco desgarrador de sentirse invisible para la persona más cercana a ti. En esos momentos en que miras a tu pareja y su mirada parece atravesarte, como si no estuvieras allí, o cuando compartes algo vulnerable, algo de tu alma, y cae con un golpe sordo, inaudito, sin respuesta, sin reconocimiento, ¿no se siente como si se estuviera escondiendo un rostro? Una conexión retenida, negada o simplemente ausente. Es la sensación de que tu existencia no registra, de que tu dolor no importa. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que clamo. Salmo 102:2, Reina Valera, 1960. Hay una urgencia palpable aquí, ¿no es así? Una necesidad desesperada de una respuesta rápida, de un giro veloz en la situación. Cuando estás en ese lugar de profunda soledad dentro de tu matrimonio, cada momento puede sentirse como una eternidad, cada día como un siglo. Anhelas una señal, una palabra, un gesto, por pequeño que sea, que diga, te escucho, te veo, estoy aquí. Es la sed de una respuesta que alivie la carga, que rompa el silencio opresivo. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Salmo 102:3, Reina Valera, 1960. Esto no es solo dolor emocional, es un sufrimiento que se manifiesta físicamente, que consume el cuerpo. El salmista describe un cansancio que se filtra hasta los huesos, una sensación de que la vida se disipa como humo, sin dejar rastro, sin sustancia. Cuando llevas este tipo de soledad matrimonial, no te agota la energía vital, hace que cada tarea, por simple que sea, se sienta más pesada, que cada día parezca una carga insoportable. Es una fatiga que va más allá de la falta de sueño, una fatiga del alma, una erosión de la propia esencia. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo, y soy como el gorrión solitario sobre el tejado. Salmo 102:6-7, Reina Valera, 1960. Aquí está la imagen que nos persigue, que se graba en nuestra mente y en nuestro corazón. El pelícano en el desierto, un ave acuática fuera de su elemento, varada, sedienta, desorientada. El búho en la soledad, una criatura nocturna que, aunque solitaria por naturaleza, aquí representa un aislamiento forzado, una falta de conexión. El gorrión solitario sobre el tejado, pequeño, vulnerable, expuesto a los elementos, sin nido, sin compañía. Estas no son imágenes de fuerza, de victoria, de plenitud. Son imágenes de vulnerabilidad, de aislamiento extremo, de estar fuera de lugar, de una profunda desolación. ¿No te sientes así a veces? Como si estuvieras en un lugar donde no encajas, donde nadie te ve realmente, donde la conexión que anhelas está tan lejos como el agua para el pelícano en el desierto, o como un compañero para el gorrión. Te invito a dejar un comentario abajo si alguna de estas imágenes resuena contigo, si alguna vez te sentiste como ese pelícano, ese búho o ese gorrión. Tu honestidad, tu vulnerabilidad al compartir puede ser una luz, un faro de reconocimiento para otros que se sienten igual. El salmista no se disculpa por su dolor, no lo minimiza, no lo esconde, no lo racionaliza, lo nombra con una honestidad brutal, una franqueza que desarma. Y en esa honestidad cruda hay una profunda validación para tu propia experiencia. La fe, la espiritualidad, no siempre significan que no sentirás dolor, que no experimentarás la angustia. A veces, la fe es simplemente el coraje de nombrar el dolor, de clamar desde el desierto de tu alma, de reconocer que eres, de hecho,
ese pájaro solitario, esa criatura desolada. Es el coraje de llevar tus sentimientos honestos y sin adornos, tus dudas, tu ira, tu agotamiento ante Dios, tal como lo hizo el salmista. Está bien sentirse enojado, confundido, traicionado o completamente agotado. El Salmo da voz a esas mismas emociones, mostrando que no son un signo de fe débil, de falta de espiritualidad, sino una respuesta profundamente humana al sufrimiento profundo, a la desolación del alma. La vela sigue ardiendo, una llama constante y tranquila, un punto de luz en la penumbra. No promete desterrar el desierto de tu corazón de inmediato, ni bajar al pájaro solitario del tejado con una solución mágica, pero está allí, un pequeño punto de luz, un recordatorio tangible de que incluso en el desierto más profundo de tu corazón, incluso cuando te sientes como ese pájaro solitario, esa presencia divina, la luz de Dios, está aquí. No como una explicación fría del dolor, no como una justificación, sino como una luz tranquila e inquebrantable que persiste en medio de él, ofreciendo una promesa de compañía y esperanza. Esto no se trata de pretender que el dolor no es real, de ignorarlo o de ponerle una venda. Se trata de reconocer que incluso en las partes más profundas y confusas de tu viaje, en los rincones más oscuros de tu alma, hay un espacio para la honestidad radical, para la vulnerabilidad más pura y para una esperanza tranquila e inquebrantable que no depende de que todo esté arreglado o de que las circunstancias cambien de la noche a la mañana. Se trata de preparar tu corazón, no para un cambio repentino y milagroso, sino para una conexión más profunda con aquel que camina contigo, que te acompaña, incluso en el desierto más árido de tu existencia. Hemos recorrido un terreno difícil juntos, ¿no es así? Hemos nombrado el dolor silencioso de la soledad dentro del matrimonio. Hemos reconocido el desierto emocional que puede crear y nos hemos sentado con la tensión honesta de la fe frente al dolor persistente, la desilusión y la angustia. Es un viaje pesado, un camino que requiere coraje y se necesita una valentía especial para simplemente presentarse a él, para reconocerlo y para permitir que estas palabras resuenen en tu interior. Ahora, a medida que nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero invitarte a algo profundamente personal, algo que va más allá de las palabras y las reflexiones. Vamos a orar. Y sé que esa palabra, orar, puede significar muchas cosas para diferentes personas, especialmente cuando te sientes enojado, confundido, desilusionado o simplemente agotado hasta la médula. Puede que sientas que no tienes palabras adecuadas, o que tus palabras no importarán, que no serán escuchadas. Eso está perfectamente bien. No hay una forma correcta o incorrecta de estar aquí. No se trata de realizar una oración perfecta, de recitar frases elocuentes o de decir las cosas correctas. Se trata simplemente de abrir un espacio, por pequeño que sea, por vacilante que sea, para la conexión. Un espacio para tu vulnerabilidad, para tu anhelo. Si te sientes conmovido a hacerlo, puedes colocar una mano sobre tu corazón, como un suave recordatorio de tu propia humanidad, de tu propia vulnerabilidad y de tu propio anhelo de conexión. O quizás puedas cerrar los ojos por un momento, para alejar las distracciones del mundo exterior y volverte hacia adentro, hacia tu propio ser. Incluso podrías simplemente fijar tu mirada en la vela, dejando que su llama constante sea un ancla para tus pensamientos, un punto de enfoque para tu espíritu. Respira lenta y profundamente una vez antes de comenzar, solo para centrarte, para anclarte en este momento presente. Estas son solo invitaciones, nunca instrucciones. Haz solo lo que te parezca correcto, lo que resuene contigo, ahora mismo.
No sé si es una coincidencia que hayas terminado viendo este video hoy. Quizás lo sea, una simple casualidad en el vasto universo de contenido, pero quizás, solo quizás, hay un susurro tranquilo, una invitación sutil que te llama a traer exactamente lo que llevas contigo, la duda persistente, el agotamiento que te consume, la media creencia que lucha por sobrevivir, la profunda y dolorosa soledad que te acompaña a este momento. Dios puede trabajar con todo ello. No necesita que seas perfecto, que tengas todas las respuestas, o incluso que te sientas particularmente espiritual o lleno de fe. Solo necesita que estés presente, por roto o cansado que te sientas, por incierto que sea tu camino. Esto no se trata de emoción desbordante o de urgencia frenética. Se trata de presencia. Una esperanza tranquila y arraigada que dice, con una voz suave pero firme, estás aquí y eres visto, eres escuchado, no estás solo. Oremos juntos ahora. Señor, venimos ante ti, no con palabras perfectas, sino con la honestidad de nuestros corazones. Nombramos este dolor que tan pesado se asienta en nuestras almas, esta soledad profunda y desconcertante que se instala, no cuando estamos físicamente solos, sino cuando estamos justo al lado de aquel con quien prometimos compartir nuestras vidas, nuestros sueños, nuestro futuro. Nombramos el silencio que grita en nuestros oídos, la distancia que crece día a día, la sensación de ser invisibles, inauditos y completamente aislados en el mismo lugar que estaba destinado a ser nuestra conexión más cercana, nuestro refugio más seguro. Confesamos los momentos de ira que nos invaden, los momentos de desesperación que nos ahogan, los momentos en que nos preguntamos si esto es todo lo que hay, si esta es nuestra nueva y desoladora normalidad. Te traemos este dolor específico y punzante de sentirnos como un pelícano en el desierto, varados y resecos, incluso en nuestro propio hogar, en nuestra propia cama. Y en este desierto, en este dolor profundo y silencioso, en esta oscuridad que nos envuelve, declaramos tu presencia, no como una explicación fría de nuestro sufrimiento, no como una promesa de que todo desaparecerá mágicamente mañana, sino como una verdad simple, inquebrantable y eterna. Tú estás aquí, tú estás con nosotros en esta soledad que nos consume. Tú estás con nosotros en las palabras no dichas, en las miradas distantes, en las lágrimas silenciosas que derramamos en la oscuridad. Tu luz, como esta vela que arde ante nosotros, brilla constantemente en medio de nuestra oscuridad, una tranquila seguridad de que no somos olvidados, no somos abandonados, no estamos verdaderamente solos en este viaje. Así que pedimos, Señor, cosas específicas, no grandes milagros, sino pequeños actos de gracia. Pedimos la capacidad de superar la próxima mañana, de encontrar la fuerza para enfrentar otro día con un corazón que se siente tan pesado, tan agotado. Pedimos un momento de quietud en medio de la noche, un breve respiro de los pensamientos interminables que giran en nuestra mente cuando nos quedamos despiertos, sintiéndonos como un gorrión solitario en el tejado, expuestos y vulnerables. Pedimos la capacidad de confiar, incluso cuando la confianza parece irrazonable, incluso cuando nuestros corazones están heridos y protegidos por muros. Danos la fuerza para dar un paso más, incluso cuando no sabemos a dónde lleva el camino, incluso cuando el futuro se siente completamente oscurecido y lleno de incertidumbre. Ayúdanos a encontrar un pequeño destello de esperanza, un pequeño hilo de conexión en medio de esta vasta desconexión que nos rodea. Y ahora, Señor, depositamos este peso ante ti. Entregamos la carga de llevar esta soledad solos, de cargar con este dolor en silencio. La ponemos en tus manos, confiando en tu presencia. Amén.
La oración es un comienzo, no un final. Es una puerta que se abre, no una meta alcanzada. Dios escuchó. Él escucha los clamores no expresados, los anhelos silenciosos que habitan en lo más profundo de tu ser, las dudas honestas que te atormentan. Este viaje a través de la soledad, especialmente dentro de un matrimonio, no es un camino lineal, no es una línea recta hacia la solución. Habrá días en que el peso regrese, cuando el silencio se sienta más fuerte, cuando la distancia parezca insuperable, cuando la esperanza flaquee. En esos días, te animo a que vuelvas a este video. Deja que estas palabras, este salmo, esta vela tranquila, sean un recordatorio constante de que no estás solo en tu lucha, que tu dolor es visto y validado. Y quizás, en tu propio viaje de sanación y autodescubrimiento, encuentres un momento para ser para alguien más lo que este video ha intentado ser para ti. Una luz tranquila en su oscuridad. Un oído atento que escucha sin juzgar. Alguien que abre un espacio seguro para su dolor, sin ofrecer respuestas fáciles, sino simplemente su presencia. Si conoces a alguien que está atravesando su propio valle ahora mismo, alguien cuyo nombre te viene a la mente al escuchar estas palabras, considera compartir este video con ellos. Podría ser la invitación silenciosa que necesitan para sentirse vistos, para sentirse menos solos. Si deseas mantenerte conectado y explorar más contenido como este, por favor, considera suscribirte al canal. Y si te sientes cómodo, en los comentarios a continuación, comparte qué valle estás atravesando o qué salmo te gustaría que exploráramos a continuación. Tu honestidad, tu valentía al compartir tu historia, crea un espacio para que otros también sean honestos, para que encuentren su voz. Gracias por estar aquí, por tu vulnerabilidad, por tu presencia. Que encuentres paz en la presencia silenciosa, en la certeza de que no estás solo.